Creo que es la hora, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir a esta comparecencia de prensa. Gracias a Fernando Blanco, secretario general de la Presidencia de la Junta de Extremadura. Gracias a la presidencia de la asociación que acoge el Congreso y a ustedes, los medios de comunicación. Hoy presentamos lo que va a ser uno de los congresos más importantes que se van a celebrar este año en la ciudad de Mérida. Como saben, Mérida lleva acogiendo durante todo este año decenas de congresos y jornadas. Rara es la semana en la que esta ciudad no es sede de algún importante encuentro nacional o internacional, y es una situación que nos posiciona como capital de congresos, eventos y jornadas que reúnen, sin duda alguna, a los mejores expertos en cada materia en esta ciudad que, como saben, es patrimonio de la humanidad. Y qué mejor lugar que Mérida para que sea la sede el próximo 10, 11 y 12 de noviembre del segundo Congreso de Protocolos y Organización de Eventos que promueve el Observatorio Profesional de Protocolos y Eventos en colaboración con la Junta de Extremadura y con el Ayuntamiento que presido. Muchísimas gracias por elegir la ciudad de Mérida. Además, recogemos el testigo de Santiago de Compostela, otra ciudad patrimonio de la humanidad, que además también, junto con Mérida, son las dos únicas ciudades de este país que son capitales autonómicas sin ser capitales de provincia. Un título de Patrimonio de la Humanidad que nos posiciona a nivel internacional y nos cualifica para poder organizar eventos de toda índole. La importancia de este congreso es altísima. Es que Mérida va a congregar en estos días a centenares de profesionales del sector de diferentes países, que es sin duda la cita más importante de cuántas se celebran anualmente en España en el sector de protocolos y eventos. Este evento también va a ser importante porque servirá para ser conscientes de la importancia que tienen los responsables de protocolo y de organización de eventos. Gracias también a todos los profesionales que trabajáis día a día en la organización de estos eventos, porque sin vosotros sería imposible realizarlos como se realizan de una manera excelente. Además, permiten también fomentar el acercamiento entre instituciones, ciudadanos, empresas, colaboradores y clientes. El protocolo y la organización de eventos, que como ya saben, es una carrera universitaria desde el año 2010 que requiere conocimientos muy técnicos y amplios para la aplicación de las normativas, el conocimiento de todas las normativas, las herramientas y además las técnicas de diferentes disciplinas como la comunicación, el derecho constitucional o el derecho administrativo. Mérida va a ser durante estos días, va a discutir y debatir con los principales expertos internacionales de qué herramientas hay que aplicar precisamente para afrontar la situación que nos toca vivir en momentos muy duros a instituciones públicas y privadas. Va a ser una oportunidad para poner en valor el trabajo de todos estos expertos ante este desafío global, y yo espero que en el Palacio de Congresos de Mérida vuelva a ser, una vez más, el centro de estudio, de debate y de conclusiones que van a marcar sin duda el futuro del protocolo y de la organización de eventos en todo el país. Muchísimas gracias a la Junta de Extremadura por elegir la ciudad de Mérida y muchísimas gracias, por supuesto, a la organización de este segundo Congreso Internacional por hacer que Mérida siga estando en el foco de los eventos más importantes de este país. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. En primer lugar, gracias al alcalde, gracias al secretario general por acompañarnos hoy en la presentación del Congreso. Gracias también a mis compañeros, amigos, colegas del comité organizador. Y tengo que decir que ¿por qué elegimos Mérida? Pues por su historia bimilenaria, por su condición, que ya nos dijo el alcalde, de ciudad patrimonio de la humanidad. También para nosotros fue importante por su cercanía con Portugal. Queremos trabajar lo transfronterizo. Entendemos que el protocolo, como organización de actos en su esencia básica, no tiene fronteras. De la misma manera que cuando cruzamos una frontera administrativa seguimos teniendo los mismos sentimientos, los mismos pensamientos, o incluso pues, si tenemos hambre y cruzamos el Pirineo, seguimos teniendo hambre, creemos que nuestra profesión no tiene fronteras. Este es uno de nuestros objetivos del Congreso. Decidir trabajar en el transfronterizo. Y además nos decidimos por Mérida por la generosidad de las instituciones
que nos ofrecieron su apoyo incondicional. Hemos querido un congreso presencial, no limitarnos a las comparecencias online. Queremos la calidad del contacto, y del contacto con nuestros compañeros, con nuestros profesionales, se aprende tanto o más que con cualquier ponencia. Y lo queremos presencial porque queremos primar el contacto entre personas, porque quizá nos dimos cuenta que en el anterior Congreso en Santiago el temario, la carga lectiva fue excesiva. Hubo días que terminamos pasadas las 9 de la noche. Hemos querido más tiempo libre, más contacto, menos ponencia. Hay asistentes inscritos de toda condición, estudiantes, profesionales que empiezan, profesionales con amplísima experiencia, profesionales con un currículum que asusta. Y los hay también gente de empresa, gente de la administración, gente de todo tipo de instituciones. Y esto también es importante para nosotros. Asisten representantes de todas, digo todas, las asociaciones de protocolo que hay en España. En cuanto a los ponentes, su procedencia también es diversa, tanto del sector público como del sector privado, como los que proceden de la universidad. Queremos, además, ser mejores profesionales, aprender de los demás, reivindicar nuestra profesión. Para bien, y como dijo antes el alcalde, ya hay un grado oficial. Con la reticencia de algunas otras carreras o de algunos otros sectores de la universidad, el Consejo de Ministros aprobó el grado y aprobó la titulación. Y hay que decir que no hubo ni un solo recurso en contra. Y a pesar de existir un grado oficial de protocolo y organización de eventos, tenemos que considerar que de alguna manera se sigue banalizando el nombre de protocolo. En nombre del protocolo se dicen muchas cosas, en nombre del protocolo se hacen muchas cosas y en nombre del protocolo se colocan o se sitúan a personas que no tienen ni la titulación ni los conocimientos. Y eso queremos, es una de nuestras principales reivindicaciones. El protocolo, como lo concebimos nosotros como organización, existió siempre, desde que hay un mínimo de sociabilidad, un mínimo de sociedad, siempre hay alguien que organiza. Hay una cita que es muy corta, muy sencilla, que utiliza muchas veces, es un texto de Estrabón, citando textos clásicos, que refiriéndose a los habitantes del norte de España, de mi región, Galicia, norte de Portugal, dice textualmente, comen sentados en bancos, alineándose según sus edades y dignidades. Para bien o para mal, ahí hay un reglamento de protocolo. Quiero decir que es una profesión antigua. ¿Qué pasa? Que otras profesiones han hecho un camino similar. Toda la vida hubo arquitectos, toda la vida hubo ingenieros, toda la vida hubo médicos. Distinto es que los estados les den un reconocimiento y luego esos profesionales puedan colegiarse y reivindicar y defender sus derechos. Ese camino nosotros lo estamos empezando. Queremos, esperamos, en un futuro poder ser un colegio, poder ser una profesión reconocida. Creo que ese es nuestro objetivo más importante, que se note nuestro trabajo, aunque no se nos vea. Tengo que reconocer que para mí personalmente es un punto un tanto incómodo estar aquí. Tengo que reconocer que siempre estuve, por emplear un lenguaje coloquial, del otro lado de la trinchera. Nunca me gusta dar la cara, nunca me gustó. Pero eso es uno de los objetivos del Observatorio Profesional de Protocolo y Organización de Eventos. Nuestro objetivo es reivindicarnos. Ese es nuestro objetivo, quizá el más importante. Esperamos del Congreso aprender, pero también entretenernos, conocer Mérida y, el que puede y tenga tiempo, el resto de Extremadura. Y sobre todo establecer vínculos personales entre nosotros. Les aseguro que el conocimiento personal,
el poder contactar, el tener agenda, es una de nuestras principales herramientas. Termino por donde empecé, por el capítulo de agradecimientos, porque sin el apoyo de las instituciones, la Junta, el Ayuntamiento, la Asamblea, las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, sino el Congreso, honradamente, con nuestros propios medios, el Observatorio no hubiésemos sido capaces de organizarlo. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias, alcalde de Mérida. Muchas gracias, presidente del Observatorio Profesional de Protocolo de España. Bueno, hemos convocado aquí pues para ponernos en conocimiento la puesta a punto del segundo Congreso de Protocolo que se va a celebrar en España, en la ciudad de Mérida. Es un congreso muy importante por las razones que ha señalado el alcalde de Mérida y el propio presidente del Observatorio Profesional. Daros cuenta que al final el protocolo forma parte de nuestras vidas. El protocolo, que es un arte, diría yo, es una disciplina, es una ciencia, pero es un arte, forma parte de nuestras vidas en el sentido de que cualquier actuación que nosotros hagamos como personas, como sociedad, como colectivo, está rodeado de normas de protocolo. Una boda, un encuentro de amigos, un encuentro de familiares, quién recibe, cómo entran, cómo se colocan en la mesa, cómo se ordena la ceremonia. Cualquier actuación está rodeada del protocolo. Eso no quiere decir que el protocolo sea algo viejo o decimonónico o arcaico, como se ha señalado aquí, sino que es algo actual y presente. Fijaros cuando el protocolo se traslada a las instituciones, se multiplican los efectos del mismo. Y ya pueden hacer que una relación política, una relación institucional, llegue al buen entendimiento por el buen hacer del protocolo y en sentido contrario también. Puede hacer que el entendimiento político no llegue a su fruto, no llegue a su fin, porque el protocolo no ha servido a ese instrumento, no ha servido y no ha sido útil a la institución. Por eso, para las instituciones, para la propia sociedad, para las empresas, el protocolo es algo fundamental. Es algo fundamental para el entendimiento, para la cordialidad, para la organización, para la institucionalidad y también para el reconocimiento de la sociedad del servicio público que prestan las instituciones. El protocolo es no un instrumento, diría yo, sino una disciplina que nos objetiva y nos sirve para dar transparencia, dar credibilidad y dar, lógicamente, la virtud pública de servicio que tenemos con la ciudadanía. Por eso, cuando se nos planteó por parte del Observatorio Profesional de Protocolos y Eventos de España la celebración de este congreso en Mérida, allá por el mes de agosto, se le planteó al presidente de la Junta de Extremadura, pues no tuvimos por más que estar encantados en colaborar y poder articular este congreso. Un congreso que además también desde el primer momento, por parte de la presidencia de la Junta, se le planteó su colaboración conjunta a través del Observatorio Profesional a la ciudad de Mérida, al alcalde y a la Asamblea de Extremadura, y también, por un lado, como anfitrión, el alcalde y la ciudad pusieron todo su empeño y sus mejores disposiciones, y también la Asamblea de Extremadura. Y posteriormente también se han ido incorporando otras instituciones como la Diputación de Badajoz, la Diputación de Cáceres y también instituciones privadas, ¿no? Va a participar Abanca, va a participar la Organización Profesional de Congresos de España, participará la Escuela de Hostelería y Agroturismo de Extremadura, ¿no? Nosotros en agosto firmamos un protocolo general de actuaciones con el Observatorio Profesional de Protocolos y Eventos de España. En ese protocolo nosotros queríamos ir más allá y queríamos dar un paso más y convertirnos en colaboradores directos, en organizadores del evento. Y, lógicamente, eso es lo que hemos hecho, por la importancia que consideramos que tiene el protocolo al servicio de las instituciones y al servicio de la propia ciudadanía. Es como bien ha dicho el alcalde, una profesión que requiere de conocimientos técnicos, requiere de conocimientos jurídicos y sobre todo requiere de actitud con C, para poder servir con utilidad a las instituciones y para dar esa imagen objetiva de transparencia y de proximidad a los ciudadanos. Eso es lo que nos sirvió para poder aprovechar esta oportunidad y que también Mérida se convirtiera en un gran escaparate estos días y pudiera recorrer los itinerarios que vamos a tener virtuales y presenciales del Congreso, porque evidentemente los representantes del protocolo de las instituciones, pues de alguna manera sois como embajadores de las instituciones, y también en ese sentido nos van a servir
para dar a conocer a Extremadura, para dar a conocer a Mérida y para ser un referente estos días a nivel mundial, con un gran elenco. Sé que se ha hecho un esfuerzo importante por parte del observatorio de traer una nómina nutrida de máximo nivel de ponentes, representantes de la profesión, de las más altas instituciones, organizaciones y empresas que forman parte del observatorio, y creo que va a ser un espaldarazo muy importante, primero a la profesión, segundo a las propias instituciones, al conocimiento de esta profesión y al servicio que prestan en las instituciones y lo unido que tiene que estar el servicio de protocolo con el propio servicio político de organización que se presta a la ciudadanía, y también va a ser un escaparate para la propia ciudad de Mérida, que va a servir estos días como ya digo, como un eslabón importante a nivel europeo y a nivel mundial del protocolo en las instituciones y las empresas. Se va a llegar a cabo una serie de conclusiones que se formarán y se firmarán como la declaración del protocolo de Mérida, y ahí va a estar las claves del futuro y del funcionamiento del servicio de protocolo de España a nivel internacional. Va a ser firmada en Mérida, va a ser conocida a nivel internacional, y por lo tanto también creo que es algo que nos tiene que sentir orgullosos y satisfechos por la organización del mismo. Por nuestra parte, nada más, lo mejor para esos días y, por supuesto, muchas gracias a todos y a todas. Hola, buenos días. Sí, a mí me gustaría conocer cómo se estructura, si son ponencias, sobre qué hablan esas ponencias, esas conferencias. No sé quién podría responder. Ponencias, hay 13 ponencias, básicamente por la mañana, para por la tarde poder dedicarnos a ver. Una es los eventos en las relaciones institucionales, otro es el protocolo de los eventos en el sector del lujo, porque donde quiera que vayamos siempre hay algún organizador. Las precedencias en los eventos deportivos, a veces sabéis que las tribunas de los estadios, aparte del juego en la cancha, hay otra cancha parecida a las tribunas, donde las peleas por ocupar un sitio u otro son a veces notables. Los eventos empresariales, los eventos inclusivos o intrusivos, la escenografía, importante, siempre hubo escenografía en los actos. Durante el barroco, en el siglo XVII, fue un momento de gran esplendor. Siempre se habló de las arquitecturas efímeras, decorados, teatros, puertas principales, estancias. Tenemos también un compañero del observatorio que hablará del protocolo en las Cortes de Aragón, es decir, lo que puede ser un protocolo en cualquiera de las asambleas o de las cámaras legislativas de cualquier de las autonomías. Espacios singulares para eventos, como puede ser el Teatro Romano de Mérida. A veces el escenario está en el espectáculo y el espectáculo está en el escenario. A veces el entorno prima más que el contenido concreto de la ponencia. La organización de eventos, hay una empresa de organización de eventos, igual que hay una empresa que aglutina los palacios de congresos. Hablaremos también de los actos que organiza la Fundación Juste, por la amabilidad. El año pasado tuve la oportunidad de estar invitado a la entrega del premio y fue un acto para mí muy simbólico y muy importante. Vamos a tratar también la fiesta nacional, qué tipo de fiesta nacional hacemos, qué tipo de fiesta nacional queremos, cómo queremos celebrarlo, si nos conformamos con un desfile en la capital del Estado, si las autonomías, los ayuntamientos, las provincias, vamos a ir celebrando de alguna manera la fiesta nacional como se hace en otros países, y las experiencias profesionales que tuvo nuestro colega y amigo Javier Castaño
a quien conocí hace muchos años, a quien traté hace muchos años y con quien tuve la oportunidad de partir y debatir en muchos congresos, como el que hace muchos años se celebró en la ciudad de Cáceres. Yo tengo dos preguntas. Una, usted ha hablado de la importancia de la defensa de su profesión. ¿Sí? Me parece que al hilo de lo que ha comentado, bueno, aquí tenemos un ejemplo en el cual nuestra profesión tampoco se defiende muy bien, en la cual hay mucho intrusismo. Entonces, me gustaría saber un poco también cómo se puede lograr eso que usted defiende. Y la segunda es un poco anecdotario respecto a lo que acaba de comentar ahora mismo, respecto a una de las temáticas de la fiesta nacional, y es toda la polémica que hubo con respecto a que, en este caso, el presidente llegara un minuto tarde a la hora que debería el presidente del Gobierno, en el momento que debería. Si eso que se le ha dado tan importante es, o merece que se le haya dado esa importancia desde el punto de vista de ustedes que son organizadores. La primera pregunta es una pregunta, la segunda es una trampa. Yo, puedo dar una opinión estrictamente personal, si así lo recogen como mi opinión personal. Yo no puedo hablar en este asunto en nombre de todo el observatorio, en nombre de toda la profesión y en nombre de todas las instituciones que son las que deberían defenderse si se sienten atacadas por ese tema. El tema del intrusismo, muy difícil, tremendamente difícil. Y supongo que en los medios de prensa también les puede pasar algo parecido. Hay profesiones que son tasadas. Nadie puede utilizar la medicina sin estar colegiado, o nadie puede firmar un proyecto si no avisarlo al Colegio de Arquitectos, y nadie puede defender un pleito o ser un procurador si no tiene su titulación y su colegiación. En nuestra profesión es muy difícil. Pedimos, mendigamos, por así decirlo, un poco de reconocimiento, que se sepa que detrás de cada acto hay gente, que detrás de cada acto hay personas. ¿Y qué pretendemos? Que esas personas sean elegidas o acogidas por su titulación. Pongo un ejemplo que puede quizá servirle. Hace poco me dirigí a una diputación que convocaba una plaza de técnico / técnica de protocolo, pero al lado le otorgaban la calificación de auxiliar administrativo, grupo C, me parece que es C1. Yo estoy en la administración, pero soy un poco despistado. Entonces yo le escribí a esa entidad diciéndole que protocolo era una carrera oficial, que si invocaba el nombre de protocolo debería ser una plaza de titular superior. Y hay un poco de confusión. Le dije, quizá usted quiera un auxiliar para trabajar en el departamento de protocolo. Eso es otro tema. Quizá usted quiere un administrativo para el departamento de protocolo. Eso es otro tema. Quizá usted quiere un técnico de informática para el departamento de protocolo. Bueno, pero si usted convoca una plaza de técnico de protocolo, debe dotarla de la titulación precisa. Esa fue la contestación a la pregunta. Espero haberle contestado. La segunda parte, la pregunta trampa, pues importancia tiene, pero quizá anecdótica, ¿no? Yo creo que no, mi opinión personal es que creo que no hubo intencionalidad alguna en llegar tarde a propósito, porque si abucheos sí, si abucheos no, creo que no. Yo creo que fue un pequeño efecto de coordinación, quizá de seguridad, ¿no? Me adelanté un poco, me atrasé un poco. Bueno, si no es ahí, yo creo que hay montones de actos en los que hay estas pequeñas incidencias, un pequeño retraso, un pequeño adelanto. Yo trabajé en la Diputación de La Coruña 45 años y durante mucha parte de mi trabajo coincidí con un presidente de la Xunta que se llamaba Fraga, que inauguraba 45 minutos antes. Cuando llegaba la gente que iba a asistir a la inauguración, el acto ya había terminado. Y el señor Fraga ya estaba de camino a otro sitio. O sea, quiero decir, ¿qué hubiese pasado en ese momento, ¿no? Espero haberle contestado. Pues muchas gracias a todos por la comparecencia. Al alcalde y al secretario general.